Estaba de organizar o de preguntar, de contestar a pregunta ¿qué es un discurso? ¿Qué significa que eu fala algo? ¿Qué significa ter un recorrido narrativo? ¿Qué significa eso? Entonces la pregunta es ¿cómo podemos falar? ¿Cómo podemos organizar a cabeza de una persona? Pues básicamente este es un jornal, más que tiene, ahora estoy como mostrando las páginas que fueron el resultado de esto, que es un jornal así impreso, 5.000 copias así, y que lo que trata de hacer es, lo que hice es, me ofrecieron una biblioteca entera durante 6 meses, solamente como para pesquisar cosas. Y la pregunta era, ¿qué voy a pesquisar? O sea, es una especie de pregunta extraña. ¿Qué voy a pesquisar dentro de una biblioteca? Y percibí que lo que estaba pesquisando era un poco justamente qué significa una cantidad inmensa de imágenes. En el senso que usted comienza, ¿qué es escoliar? O sea, ¿cómo estoy haciendo la actividad de escoliar algo? ¿Qué significa eso? ¿Qué acontece cuando alguien escolia algo? Entonces imaginen que ustedes tienen ahí 15.000 ejemplares de libros. ¿Cómo encontrar una forma de entender qué es esa escolia? Entonces, lo que hice fue pegar de dos jeitos diferentes información. Un jeito que era un jeito completamente masivo, anárquico, era, pego aquí, esto me gusta, pego, esto me gusta, entonces comencé a hacer xeroxes de todas esas cosas. Y de otro jeito, tenté de buscar un camino ya cierto, que generalmente es académico, que falaba justamente que es hacer un percurso y que es hacer una narrativa. Entonces lo que hice hasta el final tenía una cantidad de 5.000 imágenes. ¿Y cómo ordenar esas imágenes? Obviamente tiene muchas cosas dentro de esta construcción. Ustedes pueden ver que hay imágenes de arquitectura, imágenes de corpos, imágenes de entrevistas, imágenes de textos, imágenes de jogos, imagen de archivos de otros archivos, que es básicamente era una especie de mapeamiento de qué es lo que yo pienso. Mas lo que aconteció, que es una cosa muy interesante, es que lo que terminó ficando como trabajo es una especie de revelación de las cosas que no estoy escogiendo yo. O sea, es como si un poco las temáticas me forzaran a escoger ciertas cosas y las temáticas mismas me pegaran a mí para hacer una organización. Entonces, ¿cómo voy a presentar todo eso de una manera legible? ¿Cómo hacer que esto sea transmitible? Entonces, lo que hice, bueno, esos son como cientos de páginas, esos son cada una de esas páginas. Más lo que quería mostrar aquí es el sistema de organización que hice. Esto es una parte de un mapa general. Es una parte de un mapa general, que es un mapa central, que básicamente es una organización que va de lo que es lo universal a lo particular. Esta es otra parte. Si usted abre el jornal, fica esto. Y lo que traté de hacer es hacer una organización que tuviera una sistemática propia. Es decir, cómo diagramar y cómo hacer que todas las cosas funcionen en un mismo tiempo y que falen, por ejemplo, el problema con imágenes es que las imágenes falan de muchas cosas. Por ejemplo, una imagen que fale de un cachorro está falando de cachorros, mas también está hablando de, por ejemplo, animales domésticos, mas también está hablando de relación de hombre con animales, mas también cuántas clasificaciones se puede tener. Entonces, ¿cómo organizar esto? Primero se pensó que ese jornal debería ser como una especie de pesas de cabrecabezas, ¿cómo se dice? Quebracabezas. Entonces esas cabrecabezas que fueran como superponiéndose, es decir, que la misma presentación de todo ese archivo sea ya un diagrama. Y ese diagrama tiene fuerzas. Entonces aconteció una cosa muy interesante. Estas son las páginas del jornal. Mas es un sistema en el cual todas esas páginas, si usted junta como en esa quebracabezas las páginas una tras una, abre un territorio. Ese territorio
está ocupado por diversas zonas. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de mencionar, eso sería zona cachorro. El amarelo sería zona relación de humanos con animales. Otra zona sería la relación animales mamíferos. ¿Eso qué quiere decir? Que para colocar una imagen dentro de un sistema complejo, lo que tienes que, o lo que tentaba hacer es hablar de muchas cosas al mismo tiempo y que todas fueran verdad. Entonces, ¿qué acontece? Se crean unos sistemas de regulación a partir de nodos. Entonces, esos nodos, que son nodos, ahí, por ejemplo, proceso, clic ahí, entonces tentar de buscar imágenes que falen de muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de un cachorro, debería estar colocada esa imagen justo en una zona donde tanto este como otro combinaran. Entonces, esa imagen de cachorro se coloca ahí. Es decir, podemos hablar de cómo una diagramación hace una multiplicidad de significados sin ser completamente lineales. Es decir, se hace una especie como de tridimensionalidad no diagrama. Y entonces empiezan a fijar zonas, y estos nodos, que son los nodos generales de lectura, comienzan a fijar con relaciones uno con la otra. Entonces, no solamente estamos creando nodos de aparición de cosas, por ejemplo, zona animal, zona cachorro, sino que hay una relación ahora entre cachorro, animal, y entonces empezamos a movernos a través de diagramas. Entonces, ciertas ideas, por ejemplo, la idea de texto, que puede ser entendida, por ejemplo, con gráfica, a tipografía, puede fijarla, junto queda la idea de textualidad, junto queda la idea de lenguaje, junto, entonces comenzamos a crear una zona, un espacio, donde muchas cosas acontecen en el mismo senso. O sea, la forma de explicar o diagrama es una forma de organizar ideas que falen todos al mismo tiempo. Y obviamente, si usted sigue un percurso, ya empieza a salir una idea muy definida. Entonces, eso es, por ejemplo, un percurso dentro de ese jornal. Pues usted abre el jornal, básicamente, y usted tiene esas líneas que hacen transmisión entre una y otra. Entonces, ese es uno de los percursos. Por ejemplo, podemos ir moviéndonos entre estructuras e ir haciendo que aparezcan las imágenes. Es decir, las imágenes comienzan a ser una especie como de cadena, de aparición de un sentido y de una idea más compleja. Entonces, por ejemplo, en este caso, es una teoría que yo tengo sobre la aparición de dos calamares como la figura de un monstruo en el imaginario colectivo a través de... Porque percibí, mi hermano es biólogo y percibió que cada vez que existía una guerra en el mundo, aparecía un calamar de esos calamares en las profundidades. Aparecía una pequeña noticia de calamar. Entonces percibí que había una relación entre la aparición de este animal, que es uno de los pocos animales que son completamente misteriosos porque ninguém puede ver, y la idea de un monstruo. Y era necesario la aparición de un monstruo dentro de las estructuras políticas para tener un enemigo. Entonces, ¿cómo utilizar al calamar dentro de un contexto político crea la aparición de ese adversario? Esta es justamente la aparición de las zonas que se van superponiendo, y dependiendo de cómo aparecen esas imágenes, se crean estas zonas de entendimiento. Es decir, uno precisa procurar unas coordenadas fixas, sino zonas de aplicación de imágenes. Y obviamente la organización de todo este jornal es a través de estas pequeñas placas que crean todo un territorio. Pero esta es una estructura que quería hablar solamente como para organizar un poco cómo podemos organizar un diagrama. O sea, un diagrama para mí es una cosa que no solamente acontece de una manera narrativa, sino acontece también en una zona de zonas. Y tenemos esa posibilidad, o sea, para la visualidad lo que nos permite es superponer zonas
Y no solamente pensar que, o diagrama, que justamente con las herramientas que estaba hablando Burak, crea una tridimensionalidad en el senso de que no solamente es lineal, sino también con una serie de placas o de layers o de capas que permitan aparecer y desaparecer significados. Esto es importante porque dentro del discurso político esto se vuelve crucial. Voy a mostrar, este es un proyecto que justamente es un proyecto que hice ahora en México. Es una cosa que fue en febrero de este año. Lo que estoy mostrando ahora es justamente el contexto. Es un clip que ustedes pueden procurar en YouTube, que vale la pena ver, que es el contexto del trabajo que voy a mostrar. Esto es o cumpleaños, aniversario 70, acredito, una cosa así, de Octavio Paz, ¿no? Entonces imaginen Octavio Paz presentándose al público mexicano en prime time, así tipo 8 de la noche a 9 de la noche, en un día común, en el canal de las telenovelas. ¿Se imaginen? Porque tienen ese asunto de Televisa. Entonces Televisa quiere darle el espacio a Octavio Paz y aparece en ese espacio. Y lo que acontece es una cosa increíble, una cosa que de hecho modificó mucho el imaginario mexicano. Octavio Paz invita justamente lo que querían hacer era hacer la reunión del boom latinoamericano en ese momento. Estamos hablando de 1984. Entonces aparece Vargas Llosa y fala una cosa que verdaderamente modificó todo. Faló que no quería ser descortés por hablar esto, más tenía que, porque estaban hablando de lo que es el imaginario de Latinoamérica y qué significaba que diferentes países habían tenido dictaduras, en fin, y ninguém falaba de México. Entonces Vargas Llosa comienza a hablar y dice, no podemos exonerar a México, porque México forma parte de esta estructura de dictaduras. ¿Por qué? Porque México es la dictadura perfecta. Y es la dictadura perfecta en el senso de que no precisa un ejército, más tiene un partido que ficó en el poder durante 80 años, es un partido monolítico, que no hay ningún otro partido, es un partido que inclusive financia a los críticos del sistema político mexicano, que es la izquierda, y justamente hacía esta crítica a Octavio Paz, ¿no? Pueden ver la cara de Octavio Paz en el momento en que escucha esto y eso entra a prime time en México. Es muy interesante cómo aparece este problema. Es que un problema que en México parecía que no existía, parecía que esto no acontecía, el problema de las dictaduras. Entonces, este es el contexto. Este es un fragmento. Es un fragmento de una folia que se llaman las Totem Paz. El Totem Paz forma parte de una tradición de el pase de los muertos a la nueva vida. Hay una palabra griega que fala eidolon. El eidolon es tres cosas, en lo contemporáneo son tres cosas al mismo tiempo. Una, fantasma. El eidolon es un fantasma de una persona muerta. Más también, el eidolon es el doppelganger de una cosa, es decir, o dupla. Y tercera cosa, el eidolon es una imagen. Entonces, estas cosas que estoy presentando aquí es una folia de oro que colocaban en los muertos que tenían este secreto órfico. El secreto órfico es el momento en que usted podía pasar a otra vida y quedar con la memoria. La historia fala que cuando usted muere, básicamente, usted pasa con Caronte hacia el desierto, y ese desierto se llama los Campos Elíseos. Y usted comienza a caminar por los Campos Elíseos hasta ficar enfrente de este árbol, que se llama, de este río, es un árbol, pero es un río, que se llama Leuce. Leuce es la palabra de olvido. Entonces, básicamente cuando usted moría, llegaba a ese río, a esa agua, y pegaba un copo de esa agua, y usted esquecía toda su vida pasada. Y así podía renacer con una vida completamente nueva. Más, los personajes que tenían los secretos órficos falaban, no pegues esa agua.
sigue caminando. Entonces seguían caminando y llegaban a un segundo río. Ese segundo río tenía otra agua. Esa agua se llamaba Mnemosine. Y las personas que pegaban de ese copo podían recordar su vida pasada en la próxima vida. Eran personas con esta omnisciencia de saber las vidas pasadas. Entonces este es el secreto órfico. Estas son las cosas que él debía hablar. Una cosa que es interesante es que Auletia, el nombre o sea, es Leuce, pero es no Auletia, o sea, el no olvido, es la palabra para verdad dentro de la estructura griega y política. Entonces, existen como muchos modelos de organización de la verdad. ¿Qué es la verdad? Con esto demostramos que hay una extraña relación entre la verdad y las imágenes, la verdad y la memoria y la organización de esa memoria. Entonces, en este caso, hay ciertos ejemplos de cómo diversas personas durante el conocimiento humano tentó de organizar la memoria. Esto es o Teatro da Memoria de Lulio Camilo, que obviamente bueno, funcionaba que todas las imágenes estaban de este lado y solamente tenemos órdenes, un orden de ese y un orden horizontal. Y dependiendo de esas combinaciones aparecían las cosas o no. Más, esta situación es que empezó a modificar las formas de representación espacial también, porque organizaba las cosas, o sea, organizar a memoria era organizar el espacio y era hacer que aparecieran ciertas cosas o no. En este caso es el cuaderno que Avi Warburg hizo de los estudios que hizo sobre Giordano Bruno. Giordano Bruno, como estaba hablando hace poco, era esta persona que tentó de organizar a través de las imágenes la organización universal. Todas estas personas, Giordano Bruno, Ramón Lull, Avi Warburg, todas estas forman parte de una tradición que hablan que la unidad de memoria es la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el último proyecto de Avi Warburg, que es un archivo político que fica no en el famoso Instituto Warburg, más en su casa en Hamburgo. Que es simplemente una colección de imágenes políticas que acontecen. Entonces, básicamente, bueno, este es Giordano Bruno, justamente con esta idea de la combinatoria. Básicamente lo que hablaban todos ellos formaban parte de esta cosa de las imágenes son posibles combinarlas. Por ejemplo, la aparición de o caballero. O caballero es una persona que tiene un arma y tiene un caballo. Si quitamos o caballo, fica un guerrero. Si quitamos a arma, fica un campesino. Entonces, dependiendo de cómo usted sume las imágenes, aparecen. Un ejemplo muy claro de esto es el tarot. El tarot justamente lo que hace es combinar imágenes para hacer que aparezcan otras imágenes. En fin, entonces todas estas son combinatorias. Entonces, lo que intenté hacer en México fue organizar el imaginario mexicano a partir de las imágenes. Entonces, revisar justamente los últimos 30 años de imágenes en México. Esto es una clasificación que yo propongo, que son 400 problemas visibles de la política mexicana, o sea, los grandes escándalos, todo lo que aconteció como tragedia en México, ahí está. Y lo que hice fue organizar un sistema. Este sistema es un sistema que trata de organizar todo a partir de los iconos que representan el imaginario mexicano. Entonces, por ejemplo, por hablar de una cosa, utilizando al mismo Octavio Paz en Un laberinto de la saludad, falaba de este concepto muy mexicano que se llama la chingada. Básicamente es la madre estuprada. Entonces, la chingada, que es básicamente eso, una quiebra, es el momento de la colonia en México en que llegan los españoles y hay una ruptura. Entonces, nuestra madre es una madre estuprada y por tanto somos bastardos. Todos los mexicanos somos bastardos en función a ese hecho tan traumático. Entonces, ¿cómo aparece esto dentro del imaginario? Al centro de la estructura tenemos los elementos que se precisan para que aparezca algo. Por ejemplo, se precisa materia, se precisa energía, se precisa un espacio, un tiempo. Más, hay esos elementos fican traducibles a cosas de lo imaginario. Por ejemplo, a materia. A materia es la mater de todos nos. Entonces, materia
fica dentro del espacio de Mater. Y Mater se explica, por ejemplo, con la idea de la Virgen, y eso llega a la chingada, en el senso de que está combinado con zonas que permiten la aparición y se van abriendo significados. Es decir, eso es Mater, va para acá, va para acá. Y hay multiplicación de cosas. Entonces los censos comienzan a aparecer. Esto simplemente es un sistema. Esto es un vídeo que hice justamente preguntando cómo funcionan las imágenes. Procuré un archivo de un jornal en México, que es el único lugar en que yo pude pegar todas las imágenes juntas de un solo JPEG. Entonces todas estas imágenes, todas estas dudas que yo tenía, las apliqué a este archivo. ¿Por qué la fascinación con los herederos? Y aparece una imagen. ¿Por qué no exigimos una rendición de cuentas? Es decir, lo que trataba de hablar es ¿por qué estas imágenes siguen determinando o contexto mexicano? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué tenemos ahora la vuelta de este partido que había sido virado del poder? Regresa nuevamente. ¿Por qué regresa? ¿Por qué regresan las imágenes? ¿Y por qué no permitimos que esto acontezca todo el tiempo? Entonces todas estas imágenes y todas estas dudas terminan siendo un sistema de organización icónico. Entonces terminan siendo este sistema de organización que terminan siendo una escultura. Más no precisaba como no solamente hacer una diagramación, sino realmente visualizar una problemática. Entonces lo que hice, esa es una escultura, en fin, las proyecciones, la escultura, y finalmente a pieza, ¿no? Que es un gran monolito en la tradición de Ramón Llull, en fin, que combina las imágenes, más que combinar, que ver. Lo que se tiene que ver, bueno, estas son imágenes de la cosa, era justamente qué es lo que permite que esto fique. Entonces lo que hice fueron diagramas. Entonces estos diagramas son diagramas que revelan a través de investigaciones con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me dediqué a entender cómo se organizaba el poder. Esto obviamente es un árbol mnemonístico como el que había mostrado al principio, más aquí está explicado todos los problemas de nepotismo dentro del Tribunal Superior Agrario de México. Todos estos, son hermanos, primas, filios, porque lo importante era mostrarles ellos con nombres, con las relaciones precisas. Es todo lo que acontece, todas las modificaciones que se hicieron al Instituto Federal Electoral para que el nuevo presidente no tuviera problemas legales. Más todo esto viró esto es todo el problema de los sindicatos que están comprados por el gobierno. Esto es la familia misma del presidente. El presidente es él. Entonces esta es su verdadera familia, es el árbol genealógico de su verdadera familia. Y lo que es muy interesante es que esta información no precisé hacer secreto, no precisé una cosa secreta. Esta información está ahí. Solamente pegar un jornal, leer lo que dice el jornal y comenzar a diagramarlo. Cuando está la familia del presidente, esto es el problema de la Cámara de Diputados y Senadores. Este es o discurso de la organización de Pemex, de los petróleos mexicanos, y de cómo hay una relación entre la subida de precios y la falta, o más bien el ataque democrático en ciertos momentos de la historia. El momento en que se funda el PRI, el momento en que pierde las elecciones de la izquierda en 1968 a través de un fraude, o el momento de que gana la derecha en México en 2000. En fin, cada evento está relacionado con una especulación en el precio del petróleo. ¿Qué más? Son todos los problemas que acontecen en los medios de transporte, trenes y carreteras. Esto es todo el problema que está organizado de los medios de comunicación, las nuevas leyes que Televisa organiza para quedar
perto do poder y perto do presidente. Obviamente lo que utilicé para esto, estas formas, que son formas cónicas, que son las representaciones clásicas do inferno. Este es el infierno de Dante, y lo hice porque también dentro de la tradición mnemonística se utilizaba el infierno de Dante como un ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene tantas capas y tantos layers visibles que se utilizaba simplemente para organizar caixas de memoria. Este es el problema de minas y de infraestructura, de pegar cosas de la tierra. Este es el problema de playas y territorios. Entonces básicamente lo que intenté hacer es una organización que revelara todo esto en un solo espacio. Como pueden ver que son los conceptos que están mudando unos a otros. Entonces básicamente lo que estoy intentando hacer es una autopsia. ¿Qué significa autopsia? Autopsia viene de un origen, la palabra, que es ver con los propios ojos. O sea, es olear por sí mismo. Eso significa autopsia. Entonces, autopsia, que viene justamente de un concepto que es el eidonon, que es el doble, el fantasma y la psique, tentar de demostrar que el poder público lo que hace es tentar de encarnar el presente para crear una plusvalía del olvido. O sea, que se utilizan las imágenes para crear ese buraco de olvido y regresar con las imágenes. Eso se ve, bueno, con esta imagen. Esta es el gesto, este es el nuevo presidente. Este es el gesto que pasa en el momento de que es nombrado presidente. Hace así. Y este gesto es un gesto que cuando vi esa toma de posesión del presidente, decía, ¿dónde eso? Eso. Claro, antiguos presidentes. Entonces me dediqué en ese archivo a buscar esas imágenes precisas. Es toma de posesión de López Portillo, 1980. Toma de posesión de Echeverría, 1976. Toma de posesión de Cerillo, 2003. Toma de posesión de la Madrid, 1984, creo. Toma de posesión de Carlos Funes de Gortari, 1988. Y lo interesante es que solo este partido, solo los miembros del PRI hicieron este gesto. Que obviamente es un gesto que es un poco como un cono, como gracias, obrigado a todos ustedes, mas yo soy el centro. Entonces una mezcla muy extraña. Y lo interesante es que los dos presidentes de la derecha, del otro partido que se llama OPAN, nunca hicieron este gesto. Es un gesto que viene solo de esta tradición del priismo. Imaginen, el PRI es un nombre del partido y traducido sería Partido Revolucionario Institucional, que ya es una obra de arte mismo el nombre, ¿no? Entonces coloqué todo esto en un museo. Ahora, lo que aconteció, esto es la exhibición. Entonces tenía este pabellón, coloqué todas estas imágenes y coloqué 5.000 fotografías, que ya es una selección de todo este archivo. Y aconteció una cosa que me esperaba, mas viró una cosa muy maluca, que fui censurado. Básicamente el museo comenzó una serie de fuerza para limitar la exposición. Censuraron el programa educativo. Un educador llegó y me faló: ¿y por qué usted no quiere que ninguém fale de su obra? ¿Oh? Eso es lo que dice la dirección, que usted no quiere que fale y ninguém puede hablar de su obra. ¿Ah? Prohibieron tomar imágenes dentro del espacio, porque argumentaban que había derecho de imagen del archivo del jornal y que no se podía hacer fotos dentro. Entonces viró una cosa muy extraña. Mas, obviamente, esta censura es de este nuevo tipo de censura, que es una censura que no dice cancelado, va fuera. No. Es una censura que llegas a la exhibición y hay una escalera, hay una silla así, cadera enfrente de la puerta, cerrado. Ninguém dice no, mas estaba cerrado. Falaron que había problemas técnicos con la obra. ¿Qué problema técnico puede tener un cartaz en la pared? Cerraron. La exhibición tenía que durar 3 meses y medio y me fecharon a 1 mes, 2 semanas.
Y fecharon con el argumento de que había un problema importantísimo no chão y tenían que hacer una remodelación. Ese es el Museo Tamayo, en México. Y obviamente comienza una lucha, y luego me escuché que había una lucha porque el presidente está obsesivo con la idea de su imagen y que mismo puede soportar críticas, pero una fotografía de él en una situación terrible no puede acontecer. Entonces comenzó una fuerza muy extraña y muy abstracta, porque ninguém me faló, cuidado, mas por todos lados comenzó a haber esta especie como de enrarecimiento de las circunstancias, al grado de que el curador me ligó, me dice, todas las cosas que quieras hablar, vamos a hablarlas directinho, porque el teléfono hay que está intervenido. Entonces comenzó esta especie de cosa muy extraña. Bueno, esos son como todo. Bueno, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver eso, ustedes pueden ver que coloqué al presidente por medio de una danza macabra. Esas danzas macabras también son utilizadas para este asunto mnemonístico. Y obviamente pues fue un problema. Entonces la idea es que ya que aconteció todo esto, ahora el proyecto es comenzar a hacer estos tipos de cartografías de revelación de información. Lo interesante es que no es secreto, simplemente cuando todo junto se convirtió en eso, en una cosa que tuvo que ser limitada. Ahora vamos a hacer un jornal con todas esas imágenes y distribuir gratuitamente en una situación masiva. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo puede ser, o más bien, cómo esta revelación de circunstancias y mapeo de poder, sobre todo de mapeo de la familia. Desculpa interromper, mas quando você estava falando da censura, eu lembrei de um artista que também trabalhava com esses mapeamentos, que também se suicidou, foi Marco Lombardi. Ah, claro, claro. Que foi uma coisa tão problemática que ele dá uma dúvida se ele se matou mesmo, se mataram ele. Bueno, lo que es interesante es que ya aprendió, o por lo menos estos caras aprendieron a hacer este tipo de nueva limitación. No es un no, nunca ninguém me falou, no. Eu no puedo reclamar a ninguém, censura, no, es imposible. Ninguém me censuró, mas estaba fechado. Bueno, este es como bueno, este es el mural de los presidentes. Y obviamente vienen de fotografías reales, de fotografías de circunstancias, y todos estos personajes vienen de contextos muy específicos. Por ejemplo, este es el pelo, ¿verdad?, de la persona, de la familia más rica de México, que resulta ser o patrono del museo. Bueno, en fin, todos estos son como ejemplos de lo que acontece con esta situación de información periodística. Y solamente como para finalizar esta idea, me gustaría solamente mostrar una otra cosa, que es cómo los diagramas pueden mirar cosas extrañas. Bueno, voy a mostrar esto. Esta es una cosa que tal vez algunos de ustedes conozcan ya, que es un proyecto que inicié en Brasil, que es la idea del conocimiento no especializado. Y básicamente lo que intento hacer es demostrar que las cosas que inventamos no día a día, y me refiero a cosas que inventamos, es las ideas que tenemos de las cosas, es realmente lo que organiza y determina lo real. Por ejemplo, el ejemplo clásico es con un móvil. O móvil, ¿sí? Alguien pregunta, ¿cómo funciona un móvil? Pues se dice, ondas, ¿cómo se dice? Microondas. Ok. Pero vos se dice, ¿microondas? Microondas. El horno de microondas. Por tanto, si el horno de microondas calienta y esto tiene microondas, esto me va a quemar la cabeza. Entonces, el teléfono vira horno, que es una cosa maravillosa. Es decir, você no sabe qué acontece,
Mas la relación que usted tiene de una construcción de conocimiento, vira esto, este teléfono vira en un horno. Otro ejemplo, si yo pregunto a ustedes, ¿por qué la sangre es vermelha? Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? En la escuela me falaron de los hematrocitos, sí, células rojas de hematrocitos, ok. ¿Por qué las plantas son verdes? Clorofila, la escuela. Y si en medio de esas dos preguntas pongo una tercera que es, ¿y por qué los tomates son vermelhos? ¿Por qué? Porque usted está procurando información que viene de un lugar cierto. Las plantas deben de ser verdes, clorofila. A sangre es roja. Los tomates tienen hematrocitos. Básicamente es un silogismo muy rápido, muy fácil. Y lo que usted está haciendo en este momento es crear esa línea. Esa línea es una teoría, no es una teoría personal. Es cómo usted se relaciona con el mundo en un momento dado preciso. Entonces acontece algo. Eso que acontece, eso es lo real. Entonces se abre en medio de la relación con las cosas, lo posible, lo real y lo ficticio. Es decir, la construcción de todo es la relación entre lo posible, entre lo que usted inventa y lo que usted puede hacer, básicamente. Entonces, toda esta información o mundo vira una especie de estructura ficticia en la cual usted va tentando de hacer soluciones. ¿Cómo hacer esto? O sea, ¿cómo diagramar esto? Si yo pego las tres preguntas que era, en este caso sería, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Por qué la sangre es vermelha? ¿Por qué el tomate es vermelho? Básicamente lo que tenemos es una conjunción de ideas que crean una espiral, una especie de centrífuga, crean fuerza. Las tres dúvidas hacen direcciones contrarias, chocan y crean esta nueva fuerza. Esta nueva fuerza se llama, o tento llamar, nudo epistemológico. Y ese nudo epistemológico es justamente la forma en la cual usted funciona no real. Entonces, si hacemos esto, bueno, de hecho aquí está en portugués, no, en español, que es básicamente eso. Todas estas ideas se van juntando una con la otra. Entonces, se puede hacer patrones, y los patrones se puede aplicar con preguntas. Entonces tenemos máquinas de creación de preguntas y de explosión de preguntas que continuamente están creando mundo. Una cosa interesante es que para usted procurar estas teorías, si yo pregunto a usted me da sus teorías personales, usted no va a hablar eso. ¿Por qué? Porque las teorías personales, usted sabe que están erradas. Usted no quiere ficar como un idiota si yo pregunto. Usted tenta de hacer estos intentos de colocar sus dudas, por ejemplo, en la familia, o cuando usted está en un bar. En un bar, por eso se pueden escuchar tantas de estas cosas, porque el bar es un momento en el cual usted puede testar la realidad sin que tenga consecuencias determinadas. Y lo peor que puede pasar es, un beba. Y ya. Más no real, esto es lo que hacemos todos los días. Entonces, imaginamos sangre roja, clorofila, comienzan a hacer mi relación con los cores, con el cuerpo, con estructuras vasculares, crea una estructura. Y esa estructura puede crear situaciones de mecánica muy complicada y organización ideológica. Esto es ideología graficada. Y obviamente tenemos como, esto es un trabajo mío, que son dos sistemas armados al mismo tiempo. Esto es, originalmente, era la forma en la cual el Instituto de Investigación Científica de Inglaterra determinaba los campos de conocimiento de un mundo. Yo lo que hice fue rellenar con todas las zonas que acreditaba que faltaban. Por ejemplo, acreditaba que faltaba la idea de la especulación, acreditaba que faltaba la idea de la teletransportación, acreditaba, es decir, un orden completamente maluco, completamente subjetivo, completamente, ¿verdad? Dentro, habitando un sistema mucho más fixo, más que hace que todo se mueva. Y justamente, por eso también quiero mostrar estas últimas dos cosas, un diagrama para bailar. En este caso, es una investigación de cómo
un cierto tipo de baile, que es ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, es básicamente un baile que comienza en España en 1518, muda a el centro de las colonias y vira en un baile de revolución. Ese baile de revolución estaba completamente interdictado por los españoles, porque justamente era como completamente sexual. Era básicamente lo que están viendo aquí, es como el twerking de 1518. Entonces básicamente son dos sistemas que están tentando por luchar uno contra otro. Uno, un baile de salón organizado, donde las personas bailan para dar gestos de organización social y política, y otro baile que rompe todo eso, ¿no? Que está enloquecido, haciendo corpo. Entonces la idea era cómo hacer un código que você pueda bailar. Entonces você se para en medio de esto y comienza a hacer estos gestos de organización política y social, ¿no? Ese es uno. Y la otra cosa es esto. Esto es la organización de un sistema. O sea, estaba haciendo una investigación sobre cómo se transportan las cosas. Intenté de clasificar el mundo en cuatro formas. Era las personas que se mueven, las personas que no se mueven, los objetos que se mueven y los objetos que no se mueven. Esa clasificación permite organizar el mundo a partir de un gesto político, que creo que es un gesto político más contemporáneo que otros tipos de órdenes. Entonces, lo que hice es pegué un ejemplo. Ese ejemplo es el ejemplo del coltán no mundo. El coltán es ese material que ahora se hace para hacer los computadores, los circuitos, los teléfonos, todos tienen coltán. Entonces lo que hice fue una investigación, por ejemplo, esto es toda una recerca sobre los centros de producción de coltán en África y cómo vira una cosa fixa, o coltán, que es un material fixo en un lugar, muda a Asia, y en ese momento de mudar a Asia cambia de valor. Entonces, justamente lo que se crea es, como va mudando y va virando por el mundo, es decir, comienzan a África, va hacia Asia, donde se hacen las computadoras, se mueve a Estados Unidos, donde se venden los computadores, regresa como lixo computacional a la misma África. Entonces tiene una especie como de loops internos políticos, y justamente esa forma de diagrama me forzó a pensar en un diagrama tridimensional. ¿Cómo es que pensar que este jeito de tener un objeto pueda reforzar la idea de ese loop infinito y de esta cosa que estamos atrapados dentro? Entonces es un objeto muy grande. La idea es que usted puede mover esto se mueve, tiene un eje y se mueve. Entonces me gustaba mucho la idea de hacer que las personas se conviertan en una especie de atlas, ¿no? Las personas están cargando con este problema y están moviendo eso, jugando y lo que quieras más. Ahí está esta acción de modificar o diagrama a partir de una acción física, y la imagen que fica es una imagen de una persona luchando contra el mundo. Las personas ahí deseando, en fin. Que básicamente esto es lo que estaba intentando de organizar. O sea, si tenemos sujetos, masa, que son sujetos móviles, masa móvil, masa estática y sujeto estático. El sujeto estático son las masas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una ecuación en la cual es sujeto y materia, es decir, en este caso, si es un sujeto estático, es un consumidor que cree estar dentro de lo individual, pero realmente aparece como las masas. En el caso de la masa móvil, tenemos los objetos con su valor, que es decir, la materia controlada por el sujeto, es decir, lo que importa dentro de la masa móvil no es la materia, sino el surplus, ¿no? Lo que se gana, el valor añadido es lo importante dentro de este tipo de objetos. Por el contrario, sujetos móviles, ¿no? Tenemos el individuo y tenemos poder, es decir, el individuo vira otra cosa, no es lo importante en el caso de la relación de un sujeto móvil, es su estatus político, que es decir, poder.
Y por el otro lado, finalmente tenemos masa estática, que es sustancia relacionada con objeto, y básicamente son materias primas de producción de cualquier cosa. Entonces, bueno, son como ciertos órdenes que permiten crear apariciones de conflictos y que viran en una cosa que tenta estar como en contraposición con este discurso establecido de poder. En el caso de el Tamayo, en ese momento estaba pasando estos anuncios na televisión que falaban: si você está en contra del gobierno, você no sabe, infórmese. Imaginen ese tipo de información. O sea, te acusan a você de no estar de acuerdo con ellos porque no estás informado. O sea, no hay jeito de estar en contra. Entonces esa cosa es interesante. Entonces, ¿cómo poder hacer esa apertura de campos? Creo que lo dejo aquí porque si no vamos a seguir eternamente. ¿Alguna duda, algún comentario?